desarrollo de esas fuerzas productivas se van generando las condiciones para una forma de organización social superior. Esas formas de organización social en rasgos generales, podemos hablar después del comunismo primitivo, del esclavismo, y después del esclavismo, del feudalismo, y finalmente del capitalismo. Y empieza a generarse un excedente en la sociedad y empiezan a aparecer las clases sociales. El capitalismo tiene una característica que lo hace, bueno, tiene muchas características diferentes a todos los sistemas anteriores, pero yo siempre trato de destacar un aspecto que lo hace diferente a los demás. Tanto en el comunismo primitivo como en el esclavismo, como en el feudalismo, se desarrollaron estas sociedades por regiones. La diferencia es que el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas, desarrolla la producción, el intercambio, el comercio, etcétera, a escala mundial. Pues, ¿qué características tiene el sistema capitalista? Bueno, en primer lugar, el hecho de que en primer lugar existe una gran cantidad de personas libres, es decir, que no tienen medios de producción, no son propietarios de la tierra, no son propietarios de grandes comercios, de industria, etcétera, que solamente pueden vivir a través de vender su fuerza de trabajo. Es decir, la capacidad de trabajar, la capacidad de producir. Otra clase social que tiene los recursos suficientes para comprar esa fuerza de trabajo. Hay una tendencia a ir eliminando, por ejemplo, todas las barreras que se le llama arancelarias, es decir, impuestos a la importación, a lo que se compra de fuera, impuestos a la exportación, a lo que se vende hacia afuera. Al eliminar estos impuestos, la idea es de que las mercancías circulen libremente por todo el planeta. Es, por ejemplo, las condiciones objetivas para la revolución están dadas desde hace mucho tiempo, desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, ya el capitalismo ya no puede jugar un papel progresivo. Pero para que se dé ese cambio, el marxismo nunca plantea que va a ser automáticamente producto de esta contradicción entre el desarrollo de fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, sino depende fundamentalmente de las condiciones subjetivas, de la madurez de la clase social que tiene que llevar adelante esa revolución, es decir, en este caso del proletariado. En el capitalismo, todo lo que se produce es mercancía, todo. Vean a su alrededor, todo lo que se produce debe ser capaz de satisfacer una necesidad. Por un lado. Y por otro lado, tiene otra característica, es que es un valor de cambio, es decir, es producto del trabajo humano. Todo es producto del trabajo humano, absolutamente, es el denominador común de todas las mercancías. Es eso lo que los hace iguales y por eso se pueden intercambiar, porque todos son productos de trabajo. Entonces, pero el trabajo humano, ¿cómo se mide? Pues el tiempo que tarda alguien en producir una mercancía, por ejemplo, un par de zapatos o una pluma. Entonces ustedes pueden decir, no, pero entonces eso quiere decir que, por ejemplo, un zapatero, si se tarda una semana o 15 días o un mes, pues entonces, entre más se tarde, más valor va a tener esa mercancía, y entonces entre más flojo sea el trabajador, pues va a tener un mayor valor esa mercancía. No, ¿por qué? Porque tenemos que ver el trabajo como una categoría social. Es decir, el trabajo socialmente necesario para producir
una determinada mercancía. Lo que determina el valor de una mercancía es el trabajo socialmente necesario para producir. Es el siguiente concepto. Es decir, no es un trabajo individual. No es un trabajo individual. Actualmente para producir, miren, les voy a poner un ejemplo. Cada vez en el mundo, en el sistema capitalista, cada vez está más socializada la producción. Porque para producir un artículo se necesita la contribución de la técnica de un noruego, las materias primas de Chile, de África, de la mano de obra de tal lugar, etcétera, la maquinaria que se produce en Estados Unidos o en Europa, etcétera. Toda esa relación es una relación social. Entonces es trabajo socialmente necesario. Actualmente la producción está altamente socializada. Y por eso la producción está altamente socializada, pero la propiedad es privada. Es decir, la forma de propiedad no corresponde ya al nivel de desarrollo de altamente socializada de la producción. Por eso es que la forma natural que corresponde a una etapa superior es producción altamente socializada, también propiedad social de los medios de producción para armonizar el carácter de la producción con el carácter de la propiedad. Por eso es que es en ese sentido que el problema del socialismo no es un problema de deseos, es un problema que corresponde al desarrollo mismo de las fuerzas productivas. El valor de una mercancía está determinado C más B más P, que C es el capital constante. La maquinaria que va a sufrir un desgaste, las materias primas, los instrumentos de trabajo, el martillo, el torno, la prensa, etcétera, lo que se utiliza. Y que lo que hacen eso, que es trabajo pasado, incorporarse, no aumenta el valor, sino lo transmite el trabajo anterior al nuevo, a la nueva mercancía. Entonces, ese es el capital constante. Y luego, por otro lado, el capital variable, es decir, lo que se le paga a los trabajadores, lo que se le paga a los trabajadores por trabajar. Y por otro lado, la ganancia de los capitalistas, que le vamos a llamar plusvalía. Ahora, ¿por dónde sale la plusvalía? Decíamos que en la sociedad capitalista todo es mercancía. Bueno, pues la fuerza de trabajo también es una mercancía. Pero tenemos que distinguir entre fuerza de trabajo y trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad para trabajar. Y el trabajo es la aplicación de esa capacidad. El capitalista lo que hace, esta mercancía es muy especial y es la clave del sistema capitalista. La mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿Y cómo se determina el valor de esa mercancía fuerza de trabajo? Igual que todas, el trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. O sea, la cantidad de mercancías que necesita el trabajador para comer, para alimentarse, para poder vivir, para educarse en algunos casos, para vestirse, para que tenga una habitación o que la rente. Todas esas mercancías, a su vez, es tiempo de trabajo socialmente necesario.